Vamos a comenzar esta mañana. Vamos a continuar, adivine con qué, con la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro. Así que acompáñeme, mi hermano, a la primera carta de Pedro, el capítulo 2, versos del 4 al 10. ¿Me indican con un amén? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 10. Dice así la palabra de Dios, dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cayere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites venir, Señor, y escuchar tu palabra. Señor, rogamos que esta mañana, esta tarde, Señor, tu palabra pueda ser expuesta de manera clara, Señor. Gracias, Padre, porque no nos dejaste solos, nos dejaste tu palabra, Señor. Gracias por eso. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy, hermanos, el tema se llama privilegio y propósito. El día de hoy no vamos a poder terminar, así que vamos a tener la parte número 1. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos privilegios y propósitos? El ser cristianos, al ser parte de la familia de Dios, tiene privilegios grandes y también tiene propósitos. Es decir, que también tenemos responsabilidades y cosas que tenemos que hacer. Y Pedro, nos va a ayudar en esto. Así que, primero, mis hermanos, vamos a poner en claro algo. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros venimos al Señor, cuando el Señor Jesús es el Señor de nuestra vida, cuando de verdad nos hemos arrepentido de nuestro pecado, hemos reconocido al Señor como Señor de nuestra vida, gozamos de privilegios tremendamente grandes, mis hermanos. Dice mi esposa que digo mucho tremendo. Bueno, pues sí, tenemos privilegios muy grandes. Primero, mis hermanos, es que pasamos de muerte y de un castigo eterno, mis hermanos, a una vida de gozo eterno al lado del Señor Jesús. Tenemos, mis hermanos, esa seguridad de que algún día estaremos eternamente al lado del Señor Jesús, gozándonos de su gloria, de su majestad. Eso es uno. Y voy a mencionar algunos solamente porque no terminaríamos, mis hermanos, de hablar acerca de todos los beneficios que tenemos. Pasamos, mis hermanos, de ser enemigos a ser amigos del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: y ya les voy a llamar amigos. Ustedes ahora son mis amigos, ¿verdad? Y no hay mayor amor que ese, que Él haya dado su vida por nosotros, porque Él es un amigo. No hay mejor amigo, mis hermanos. Estábamos enemistados con Dios por causa de nuestro pecado, pero al venir el Señor Jesús, ahora somos sus amigos. Pasamos, mis hermanos, de ser despreciados, de ser la escoria del mundo, de ser nada, de ser basura, mis hermanos, a ser importantes, amados por el Señor Jesús. Ahora, mis hermanos, somos su especial tesoro, dice la Escritura. Ahora pasamos a ser especial tesoro. Todo esto solamente, mi hermano, por recibir el regalo de la gracia, el regalo de la salvación. Ahora, mis hermanos, ya no somos esclavos. Antes dice la Escritura que éramos esclavos del pecado. Y ahora, en el Señor Jesús, somos libres, mi hermano. Somos libres.
Antes éramos esclavos del pecado y estábamos, mis hermanos, ahí desproveídos. Ahora el Señor Jesús nos guarda. Él nos guarda y nos protege. Estamos protegidos por el Señor. Así que es muy importante, mis hermanos, que entendamos esto. Qué privilegios tan grandes tenemos, mis hermanos. Somos salvos, somos amigos, somos amados. Tenemos protección del Señor Jesús. Tenemos una seguridad de salvación, mis hermanos. Así que eso es muy importante. Y aunque, mis hermanos, sus beneficios son gratuitos, los beneficios dice que son por gracia, no por nada que nosotros hayamos hecho, es por gracia. Es un regalo, mis hermanos, que no merecíamos. Aunque son gratuitos, es únicamente necesario, mis hermanos, arrepentirnos, verdaderamente tener un arrepentimiento de pecado y recibir el regalo de la salvación por medio del sacrificio del Señor Jesús. Y mi hermano, si usted que está aquí no ha recibido al Señor Jesús, no ha tomado una decisión por Cristo, se está perdiendo de todo esto, de vivir una vida plena, mi hermano. No que no haya problemas, sino que va a tener una vida plena en Cristo. Dios nos ofrece lo mejor de lo mejor. Así que, mi hermano, es esto. Pero también conlleva responsabilidad. Dicen, siempre dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo? A ver, ahora díganme el Salmo 124. Bueno, pero miren, mi hermano, de verdad, la salvación, mis hermanos, conlleva responsabilidades, conlleva un propósito. Somos ahora responsables de llevar una vida de santidad. Pedro nos hablaba, decía, ser santos porque yo soy santo, ¿verdad? Entonces conlleva eso, llevar una vida de santidad ahora, porque somos salvos, mis hermanos, porque tenemos los beneficios de ser salvos. Bueno, entonces ahora tenemos que caminar de acuerdo a los estándares de aquel que nos salvó. Tenemos que caminar de acuerdo a los estándares de nuestro dueño, porque ya no somos dueños de nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. De aquí de ustedes, mi hermano, ¿el Señor Jesús es Señor de su vida? Levante la mano. ¿Señor de su vida? Bueno, entonces Él es dueño de ustedes. Y tenemos que comportarnos ahora, de hoy en adelante, de acuerdo a los estándares del dueño de nosotros, que es el Señor Jesús. Entonces, mi hermano, ahora vemos que esas son las responsabilidades. Pero ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito, mi hermano, dice en Pedro, y no lo vamos a alcanzar a ver hoy, pero tenemos responsabilidades, tenemos un propósito, tenemos algo que hacer, tenemos un trabajo. Como iglesia tenemos un trabajo que hacer. No es nada más que lleguemos ahí. Recuerden, la salvación es gratuita, pero porque somos salvos, ahora tenemos responsabilidades, porque tenemos privilegios. En su trabajo, cuando a usted le suben el salario, cuando a usted le suben de puesto, también le dan más responsabilidades, ¿verdad? Y dice la Escritura que al que mucho se le da, mucho se le pide. Entonces, mi hermano, a nosotros se nos pide algo. Primero, es que tenemos que ser los representantes de Cristo delante del mundo. Nosotros somos los representantes de Él. Es decir, que las personas lo que ven que nosotros hacemos es como si ellos estuvieran viendo a Cristo. Y no me malentiendan lo que estoy diciendo, sino que nosotros deberíamos reflejar a Cristo en todas nuestras acciones, en todo lo que hacemos. En mi trabajo, de verdad, y lo hablamos el viernes en el estudio con los jóvenes. De verdad que usted puede ser lo que usted quiera, pero si usted es cristiano, todo el mundo lo está viendo. Si usted dice que es cristiano, todo el mundo está viéndolo para ver en qué va a caer usted, en qué va a fallar. Y en mi trabajo, oigan, más, ¿verdad? Me dicen, que el mexicano es pastor, dicen. Pues vamos a ver. Vamos a ver en qué le caemos. Nosotros somos los representantes del Señor. Nosotros somos representantes y somos llamados, mis hermanos, a anunciar las maravillas de nuestro Dios. Somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cuáles son las maravillas? ¿Cuáles son las cosas que Dios ha hecho por nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Eso, mis hermanos, eso es el propósito por el cual hemos sido llamados. Es la gran comisión, ir y hacer discípulos, hablar a todos de las maravillas de Dios, de las buenas nuevas de salvación.
de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, el resto de esta carta, ustedes recuerdan que cuando comenzamos a ver, dijimos que esto iba a ser un manual, y esto va a ser un manual de cómo debemos ser como iglesia, como hijos del Señor Jesús. La primera carta de Pedro nos va a enseñar, primero, quién es Cristo, de aquí en adelante. Nos va a enseñar quién es Cristo, quiénes somos nosotros en Cristo. Es decir, ya no somos cualquiera. Cuando venimos al Señor Jesús, ya no somos del mundo. Ya somos hijos del Dios Altísimo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros en Cristo y cómo deberíamos conducirnos en la sociedad, en la escuela, en el trabajo, en todos lados? Así que vamos a continuar, mis hermanos, en el capítulo 2. Esta tarde vamos a continuar en el capítulo 2, en el versículo 4 de la primera carta de Pedro. La primera carta universal de Pedro. Entonces, dice así: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Dice la Escritura, dice que acercándonos a él, piedra viva. Y es interesante. La semana pasada, bueno, no la semana pasada, hicimos una pausa en la primera carta de Pedro, y hace 3 semanas fue la última vez que hablamos acerca de la primera carta de Pedro. Y en esta, Pedro nos exhortaba a algo. ¿Alguien recuerda a qué nos invitaba? Sí. Mire, todos pusieron atención, qué bien. Nos exhortaba a algo. Decía que deberíamos desear, ¿recuerdan? La leche espiritual no alterada. Nos invitaba a eso. Nos decía que debíamos desear la leche espiritual, o sea, su palabra. Deberíamos desear su palabra de una manera tan grande, así como un bebé desea. Y decíamos que hay en otras versiones dice: deseen como un bebé recién nacido. Pidan a gritos la leche espiritual no alterada. Pídanla a gritos. Entonces, veímos en la última vez que hablamos acerca de la primera carta de Pedro, que no todos están en esa condición. No todo el mundo naturalmente está pidiendo a gritos la leche espiritual no alterada. Y Pedro nos invitaba a hacer una cosa. Dice que desecháramos, que nos deshiciéramos de toda la malicia, ¿recuerdan? De toda malicia, de todo engaño, de toda hipocresía, de todas las envidias y de todas las retracciones, de todas las detracciones, que son los comentarios hirientes. Nos invitaba a deshacernos de todo eso para que pudiéramos disfrutar de la leche espiritual y ahora sí ser alimentados y crecer, dice, para que por ella crezcan. Ahora nos está diciendo que nos acerquemos a la roca viva. Mis hermanos, nos dice que nos acerquemos a la roca viva. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué muchos no tienen el deseo frenético de buscar de su palabra, de buscar de Dios? Es porque no se han acercado a la roca viva, al Señor Jesús. Entonces debe haber un acercamiento al Señor Jesús. La palabra griega que se usa aquí para donde dice acercándoos a la roca viva, se llama proserkomenoi. Perdón, no hablo griego. ¿Alguien habla griego? No. ¿Arameo? ¿Hebreo? ¿Alguien? Mi hermano nos va a hacer la traducción. Bueno, esta palabra se la puse por ahí, en algún lugar se las puse, pero no está. Les puse esta palabra. Esta palabra quiere decir aproximándose, pero no es de irse arrimando, es sino como una palabra que se refiere a llegarse, a juntarse, a pegarse al Señor Jesús. En este caso se le da el título de piedra viva, de acercarse, pero lo dice en un tiempo presente y constante. O sea, no es de acercarse una vez, ¿verdad?
sino de una relación continua con el Señor Jesús, acercarse, juntarse con el Señor Jesús, pegarse, estar pegaditos al Señor Jesús. Y esto, mis hermanos, me hace pensar en algo. Y mire, por favor, no se ofenda con esta comparación que voy a hacer. No se ofenda, pero esto me hace recordar unos pececitos. Hay unos pececitos que se llaman rémoras. ¿Usted sabe qué es una rémora? ¿Sí? El hermano sabe qué es una rémora. Tenemos un pececito ahí que se llama rémora. Este pez tiene una relación muy especial. Ese pececito tiene una relación muy especial con otros peces grandes, como los tiburones. ¿Ha visto usted películas de tiburones y unos pececitos que andan al lado de él? Esos son las rémoras. Esos tienen una relación muy especial con ese pez. Entonces, ese pez que no está en la pantalla, mi hermano, usted imagina un pez grande, un tiburón, ¿verdad? Seguro todos vieron una película fea de tiburones, así que esos pececitos tienen una particularidad. Esos pececitos son muy torpes, para nadar. Entonces, lo que hacen estos peces es que se pegan a los peces grandes, a los tiburones, ballenas, algunas tortugas grandes, se pegan a ellos y viajan a través de estos animales grandes. Pero no solo viajan, sino que se alimentan de lo que caza el tiburón, de eso se alimenta ese pececito. Entonces, este pez tiene una relación muy especial con el tiburón. Y le digo, discúlpeme la comparación, pero es que así estamos muchas veces. El tiburón no necesita para nada de esta rémora. Esta relación se llama comensalismo. Comensalismo quiere decir compartir la mesa. Es decir, que el tiburón comparte de sus alimentos, comparte de los beneficios a la rémora. Y sabe, bueno, y es que, imagínense, ¿quién se va a arrimar a un tiburón? ¿Verdad? ¿Quién le va a hacer daño a la rémora? ¿Verdad? Entonces, este pez que no lo necesita, le da el permiso, lo deja estar ahí, cerca de él, lo deja alimentarse, y ahí está pegado. Mi hermano, eso es lo mismo que hace Dios con nosotros. De una manera, mi hermano, mucho mayor, de una manera mucho más grandiosa, mi hermano. Dios nos invita a compartir su mesa también. Dios no solo nos deja estar al lado de Él, Dios no solo nos alimenta, Dios nos protege, mis hermanos. Dios tiene cuidado de nosotros, Dios nos cuida, Dios nos sana. Cuando estamos heridos, Él nos sana. Él tiene cuidado de todos los aspectos de nuestra vida. En Apocalipsis, mis hermanos, 3:20, Dios nos hace una invitación. Y dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, dice, oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él, dice, y cenaré con él y él conmigo. Mi hermano, esto es mucho más grande. Cuando dice que nos acerquemos a la piedra viva, mis hermanos, es porque ahí estamos seguros, mis hermanos. Porque ahí tenemos seguridad, mis hermanos. Porque ahí tenemos protección. Porque ahí tenemos cuidado. Mi hermano, yo no sé cómo venga usted. Yo no sé cómo esté su vida. Yo no sé qué problemas tenga. Pero lo que sí sé, que al lado del Señor Jesús estamos seguros. Pegados a Él, mis hermanos, estamos seguros. Dice, acercaos a Él, piedra viva. Mis hermanos, el Señor nos hace esa invitación. Es una invitación abierta, es una invitación personal. No es para un conjunto. Claro, ahora somos un conjunto, pero es individual. El llamamiento es individual. A escuchar su voz, a abrir la puerta, a cenar con Él. Y dice que Él entrará a usted, mi hermano. ¿Lo había notado? No solamente, no dice entraré a su casa, dice el que oye mi voz y abre la puerta, dice entraré a Él, a vivir dentro de usted. Entraré a Él, dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Es una invitación
tremenda, mis hermanos, a una relación personal con nuestro Señor. El versículo 4 dice: acercaos a Él, piedra viva, piedra viva. Es interesante este juego de palabras, hermanos, que Pedro utiliza. ¿Sabe qué significa Pedro? Piedra, ajá. Piedra, es curioso. Dice Pedro: acercaos a Él, piedra viva. Entonces, una piedra dice que nos acerquemos a una piedra, ¿verdad? Acercaos a Él, piedra viva. Y el versículo 5 nos llama piedras a nosotros. Piedras, dice, vosotros también como piedras espirituales. Entonces, una piedra nos invita a juntarnos a otra piedra y nos dice piedras. ¿Saben? Aquí todos somos piedras. ¿Saben? No sé, en algunos lugares de México, piedra significa que no le gusta gastar. No, pero nosotros no somos esas piedras. Mire, la hermana sí sabía que era piedra. ¿Sí? Entonces, no, pero él dice una piedra. Pero mi hermano, esto es importante. Pero esto es importante. Somos piedras vivas y nos llama a estar piedras, a juntarnos a esa piedra viva. Nos da ese título también. En la confesión de Pedro, en Mateo 16, del 13 al 18, recordamos el Señor Jesús les hacía una pregunta a los discípulos. Le decía: ¿quién dice la gente que soy yo? Y otros decían: pues unos dicen que eres uno de los profetas, y mencionaban ahí algunos profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces el Señor Jesús se hace llamar a sí mismo roca, esa roca viva. Dice, y de verdad te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre la declaración que tú acabas de hacer, que yo soy el Hijo de Dios, o sea, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, edificaré esas piedras vivas. Él es la piedra viva, dice, y sobre mí edificaré la iglesia. En Lucas 6:48, el Señor Jesús hablaba acerca de una parábola, hablaba de una casa y decía: ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿Verdad? Dice que comparó a personas que edificaron una casa sobre la arena, ¿verdad? Y vinieron las lluvias, los vientos, vino el río, y dice que la casa se derrumbó. Dice: y grande fue su ruina. Pero a los que edificaron sobre la roca, dice, esa casa estuvo firme. Entonces el Señor Jesús se hace llamar a sí mismo roca, piedra. Él es nuestra roca firme, mis hermanos. Él es en el que nosotros podemos estar firmes. No hay nada, mis hermanos, que pueda movernos si estamos al lado del Señor Jesús, si estamos pegados a nuestro Señor. No hay nada, mire, no hay problemas tan grandes que el Señor Jesús no se haga cargo de ellos, o que podamos pasar al lado del Señor Jesús. El Señor Jesús nos promete que sus cargas son ligeras. Así que, mis hermanos, tenemos que estar bien cimentados, que nuestra edificación sea siempre sobre el Señor Jesús. El Señor Jesús no solamente es una roca firme, no solo está firme, no solo es firme, sino que Pedro lo llama la roca viva, una roca viviente. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Jesucristo vive, porque el Señor Jesús vive. Él no está en la tumba, no está en la cruz. El Señor Jesucristo vive, y no solo vive, mi hermano, sino que da vida. En Éxodo 17, Jesús es representado por medio de una peña que dio vida a un pueblo entero que estaba muriendo de sed. Jesús es representado por esa piedra que, al ser golpeada, brotó agua viva. Ustedes recuerdan, hay un himno muy bonito que dice: Cristo es la peña de Oreb, que está brotando agua de vida, mis hermanos. Entonces el Señor Jesús es una piedra, es una roca, y es una roca viva, mis hermanos, y da vida. Y mis hermanos, aún así es despreciado. En el capítulo
versículo 4 del capítulo 2 de 1 de Pedro, dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Aún así, mis hermanos, el Señor Jesús es despreciado. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros hacemos menos a nuestro Dios también. La gente del mundo lo entendemos, ellos están con los ojos cegados, pero muchas veces, mis hermanos, nosotros tomamos en poco su palabra, tomamos en poco el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Entonces dice que Él siendo piedra viva, es desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios, mis hermanos, mas para Dios, dice, escogida y preciosa. El Señor Jesús es precioso, el Señor Jesús es de gran precio, mis hermanos. Cuando decimos preciosos, muchas veces minimizamos esa palabra. Precioso muchas veces lo usamos para, qué auto tan precioso. No, precioso es de gran precio, de gran valor. Nuestro Señor Jesús es de gran valor, la sangre del Señor Jesús es de gran valor. Y porque Él derramó su sangre por nosotros, nosotros tenemos ahora un gran valor, mi hermano. Porque Él nos da ese valor. Entonces, en el versículo 5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Es interesante, mi hermano. Es muy interesante que el título de piedra viva se nos transfiere a nosotros, así como muchos otros títulos. Mi hermano, el Señor Jesús es la luz verdadera, es la luz del mundo, y dice que nosotros también somos luz. Dios nos transfiere, nos hereda, somos herederos aún de algunos de los títulos del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el título conlleva algo. Cuando somos la luz del mundo, es porque alumbramos en este mundo de oscuridad. Recuerdan que el Señor Jesús es el agua viva, ¿verdad? Y dice que de nosotros también brotarán ríos de agua viva. No porque nosotros demos vida en nosotros mismos, sino por Él, porque hablamos de Él y Él es el que da la vida. Entonces, mis hermanos, es interesante que somos llamados con los títulos, algunos de los títulos del Señor Jesús. El Señor nos ha transferido ese título como iglesia, piedras vivas. Nosotros somos piedras. Y ¿sabe? Una piedra sola no sirve de mucho. Si usted, mi hermano, toma una piedra, pues no le sirve de mucho, tal vez para sentarse, una piedra. Pero cuando son muchas piedras, el Señor, recuerden, Él nos transmitió ese título de piedras vivas. Cuando somos muchas piedras, entre muchas, ahora sí, podemos edificar. Y dice, en el versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Somos llamados a edificarnos los unos a los otros, a formar parte de la edificación del templo de Dios. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces Él nos da ese título y nos dice que seamos edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo. Y aunque el día de hoy no vamos a tocar el tema del sacerdocio, sí nos dice para qué. El día de hoy solamente vamos a hablar acerca de la edificación de las rocas y de la manera que se edifica. Hoy no vamos a hablar de eso, pero nos dice que debemos ser edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo con un propósito, el de ofrecer sacrificios espirituales agradables a nuestro Dios. Entonces ya no hay sacrificios físicos. El día de hoy ya no hay los sacrificios físicos, es decir, ya no sacrificamos el cordero, porque el Señor Jesucristo es la Pascua que ya fue sacrificada. Él ya fue celebrada la Pascua, Él ya pagó por nuestro pecado, pero sí dice que tenemos que hacer sacrificios espirituales. Romanos 12:1, ¿alguien sabe Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, y ese es nuestro culto racional.
Es decir, que eso es lo que nosotros hacemos con nuestra cabeza. No estamos llamados a hacerlo ciegamente. Nosotros pensamos y decidimos entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, como un cuerpo santo. Entonces, esa es la finalidad, el entregar nuestro cuerpo, en vivir una vida santa, agradable a Dios. Esa es la finalidad. Pero más adelante vamos a ver cuál es el propósito. La finalidad es esa, que vivamos una vida agradable. ¿Por qué? Bueno, primero dice, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y otra, porque también los demás nos están viendo. Y tenemos que dar un testimonio de nuestras vidas, de lo que hacemos, de cómo actuamos delante de las personas que no le conocen, para que glorifiquen a Dios por medio de nuestras obras. Así que, ¿cómo debe ser la edificación? ¿Cómo debe ser la edificación? En el capítulo 6, dice, en el versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Esto está haciendo alusión a Isaías, al profeta Isaías, al capítulo 28, versos 16. Esto hace alusión a Isaías, y que las personas creían que esto se refería a Israel. Esto en realidad estaba apuntando al Señor Jesús. Dice una vez más, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Esto es el Señor Jesús, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será en él no será avergonzado. Gracias, ¿quién me corrigió? Muy bien, está poniendo atención. El que creyere en él no será avergonzado. El verso 17 dice: para vosotros pues, los que creéis en él, esles precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es decir, está haciendo también una alusión al Salmo 18, 22. 118, 22. Muy bien, mi hermano. Tenemos dos hermanos que están poniendo atención. Dos que no están dormidos. Muy bien, mis hermanos. Salmo 118, 22 hace alusión a esto. Entonces, Él es la piedra angular. Debemos ser edificados sobre la roca firme que es Cristo. Y debemos ser afirmados por la piedra angular, que es Cristo mismo también. Hay dos tipos de edificaciones. En unos, la piedra angular en una edificación va en una esquina de la edificación grande, que sostiene y refuerza el edificio. Eso es una piedra angular, pero también es hecha en los arcos. Más adelante vamos a ver qué es esto. Está hecha en los arcos y es la piedra del centro que sostiene toda la fuerza del arco, de la edificación. Eso es lo que sostiene todo. Si usted hace un arco, las personas no sé cómo los hagan, me imagino que los van deteniendo y al final ponen esa piedra, y esa es la que sostiene todo. Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice: edificad, me voy hasta 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esos somos nosotros, miembros de la familia de Dios. Dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Tienen la foto tampoco? Se nos fue la foto de... Bueno, dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces nosotros somos las piedras vivas. Dice que debemos ser edificados como templo espiritual para ofrecer, mis hermanos, sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Qué es esto? Efesios 2 dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles.
Efesios nos usa una analogía muy similar a la que está usando Pedro, a la que usó el Señor Jesús. El Señor Jesús usó esta analogía en más de una ocasión. Está utilizando lo mismo. Dice, recuerda, Pedro, una piedra. Dice, sean edificados sobre la piedra ustedes que son piedras. ¿Qué es esto? Dice Efesios, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, que Pedro es el Papa, el primer Papa. No, mi hermano. Eso no dice la Escritura. Eso no dice la Escritura. Dice que seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Dónde están los apóstoles y los profetas? Aquí, mi hermano. Edificados sobre el fundamento de los profetas, el Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. Edificados también sobre el fundamento de los apóstoles, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Edificados sobre la palabra de Dios. Entonces, esto es la roca que va a hacer la cimentación. Edificados sobre el fundamento, sobre el cimiento de la palabra de Dios. Si nosotros somos edificados sin este fundamento, mi hermano, grande, dice el Señor, grande sería nuestra ruina. Usted ve por qué tantas familias destruidas, mis hermanos. Por qué tantas personas que están sufriendo y que mejor quisieran no estar más en esta vida. Porque no están fundados en la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, los países van en decadencia. Por eso las escuelas están como están. Porque se ha quitado la base, el fundamento, que es la palabra de nuestro Dios, la palabra misma de nuestro Dios, inspirada a los profetas, inspiradas a los discípulos del Señor Jesús. Entonces, edificados sobre el fundamento. ¿Quién está edificado sobre el fundamento? Nosotros. Nosotros somos las paredes, mi hermano. Quiere usted que usted imagine un arco, que no está ahí. Pero está un arco. Los fundamentos es la palabra de Dios y luego ustedes. Piedra, nosotros, cada uno de nosotros. Cada piedra, edificado uno sobre otro, edificando el templo espiritual de nuestro Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, ustedes, piedras vivas. ¿Y qué dice más adelante? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, ¿quién dice? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Esa piedra especial, que si no está ahí, el arco se cae, mi hermano. Es la que sostiene las dos partes. Es la que sostiene todo, es la que le da fuerza a todo. ¿Sabe? Hay construcciones, mis hermanos, que llevan ahí cientos y cientos de años y siguen ahí sostenidos los arcos por esa piedra. Ese es el Señor Jesús. Ese es el Señor Jesucristo. La piedra angular, la piedra especial, esa piedra escogida, esa piedra valiosa, esa piedra que da la fuerza a todo. Él es el que nos sostiene, mis hermanos. Si el Señor Jesús no es la piedra angular, si nuestro fundamento no está en la palabra de Dios, nuestra vida se va a derrumbar. Nuestra familia se va a derrumbar. Nuestra vida personal se va a derrumbar. Y ¿sabe? La iglesia, si no está fundada en la palabra, si su fundamento no está en la palabra, y si Jesucristo no es la piedra angular de la iglesia, se va a derrumbar. Y dice, grande, grande, mis hermanos, es su ruina. Así que yo les invito el día de hoy, mis hermanos, yo les invito, a que nos acerquemos al Señor, a que nos acerquemos al Señor Jesús, a que estemos pegados a Él, pegados a la piedra viva que es el Señor Jesús. Mi hermano, no hay lugar más seguro que estar al lado de Dios. ¿Quién nos podrá hacer daño? ¿Quién podrá hacernos frente, mi hermano, si Dios está con nosotros? ¿Hay algo imposible para Dios, mi hermano? No hay nada imposible para Dios. Todo lo podemos en Cristo, mis hermanos, que nos fortalece. No hay lugar más seguro, no hay lugar más seguro que al lado de nuestro Dios, al lado del Señor Jesús, en una relación constante, mi hermano, presente y constante con nuestro Dios, con el Señor Jesús. Y otra, mis hermanos, que debemos dejarnos edificar. Debemos dejarnos edificar, poner como fundamento
de nuestra vida la palabra de Dios. Desearla, desear esa palabra, así como la desea un niño recién nacido, como desea la leche. Pedir a gritos la palabra de nuestro Dios. Pedir ser alimentados, ser fortalecidos, para que podamos crecer y ser edificados sobre ese fundamento, mis hermanos. Pero sobre todo, que el Señor Jesús sea esa piedra angular, que Él sea lo más importante en nuestra vida. Como persona, mi hermano, de verdad. Que Él sea lo más importante en su vida. Que no sea su esposa, que no sean sus hijos. Que lo más importante sea el Señor Jesús. Eso es lo más importante. Mi hermano, Él tiene que ser lo más importante. Él tiene que ser la piedra angular. Debemos dejarnos edificar por Él, por su palabra. Estar al lado de Él, pegados de Él, mi hermano. Al lado de Él, mis hermanos, estamos seguros. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, Señor. Gracias, Señor, porque podemos entender, Señor, que sin ti, Señor, no somos nada, Señor. Señor, podemos saber que tú eres, Señor, esa piedra angular, preciosa, escogida, Señor. Y dice la palabra, Señor, que el que en ti creyere, no será avergonzado. Señor, tú, Señor, no nos avergonzarás, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso. ¿En quién, Señor, estaremos más seguros, Señor, sino a tu lado? Señor, gracias, Señor, porque, Señor, tú eres esa piedra, esa roca fuerte, Señor, en la cual, Señor, podemos estar bien cimentados, mi Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar, Señor, que si estamos al lado tuyo, Señor, si estamos en una relación contigo, Señor, tú te harás cargo de todos nuestros problemas, de todo, Señor. Tú, Señor, nos harás, Señor, pasar, Señor, las angustias, Señor, de una manera más llevadera, Señor, porque tu carga, Señor, es ligera, Señor, y tu yugo, Señor, es muy suave, Señor. Gracias, Señor, porque podemos saber, Señor, que si estamos cimentados en tu palabra, Señor, estamos, Señor, cimentados en ti, Señor. Si tú eres nuestra roca fuerte, si tú eres nuestra piedra angular, Señor, tenemos una seguridad, Señor. Una seguridad, Señor, de que tú no te mueves, Señor. De que tú, Señor, no cambias, Señor. Y que, Señor, tus promesas son para siempre, Señor. Y que tendremos, Señor, algún día, Señor, la oportunidad de estar al lado tuyo, Señor, eternamente, Señor, y para siempre. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque nos das esa seguridad, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús.